Y quiero leer no solo este verso de Corintios, sino también leer unos pocos versos, no sé hasta cuál, tengamos hasta el 3 de San Juan. Primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que él amaba, al que amaba a Jesús. Y como el que escribe esto es Juan, no quiso poner a Juan. Esto yo lo digo, lo agrego aquí. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Yo no sé qué tan complicado sea para ustedes ubicarse en el contexto histórico y geográfico. Pues quizás esta imagen nos ayude un poco. Y creo que tengo otra después, yo te digo en qué momento la pongas. A estar ahí en un domingo como hoy, más temprano, pero no quisimos hacer el culto tan temprano para que todos ustedes estuvieran, y además porque estuvimos ocupados. Pero quiero relatar algunos detalles. Primero, ¿por qué dije que era especial para las mujeres? Y aprecio mucho que hoy muchas de ustedes hayan venido tan guapas de blanco, como un símbolo de que Cristo resucitó. Y les agradezco mucho su atención a esto, que más bien pues se ha convertido como en una tradición, pero que es buena y que es bella. ¿Por qué digo que las mujeres? Porque otro evangelio, el de Marcos, dice que fueron 3 mujeres, sí tenemos ese, ¿no? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, principalmente María Magdalena fue la protagonista, pero también fue María, la madre de Jacobo, y Salomé. Fueron a comprar especias aromáticas para ungirle, para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿a qué iban? Y más específicamente María Magdalena, una mujer agradecida, una mujer a la que el Señor había sanado y cambió su vida. La fama de María Magdalena no era muy buena, pero lo que sí dice la palabra de Dios acerca de ella es que Dios la había liberado de 7 demonios. Y sus prácticas no eran tan elogiables, más bien era infamia la que tenía María Magdalena. Pero al ser rescatada de su manera de vivir, ¿qué no ha hecho el Señor lo mismo con nosotros, hermanos? Ella se volcó en amor, en agradecimiento al Señor y se convirtió en una fiel discípula del Señor Jesús, escuchando sus mensajes, siguiendo al Señor Jesús, entregando su vida. Y estuvo en todo ese recorrido desde la fortaleza Antonia a esa Via Crucis, donde nuestro Señor Jesucristo recorrió ese lugar. Vio cómo lo laceraron con esos látigos que abrieron su costado, su espalda, y dejaron al descubierto los huesos de Jesús, y cómo derramó su preciosa sangre hasta llegar a la cruz. Cómo, hermanos, no pudo detener la pesada cruz, y alguien más tuvo que ayudar a Jesús. Y después cómo fue puesto en la cruz y cómo fue clavado en la cruz para después ser levantado como un monumento, hermanos, en el monte que parecía una calavera. María Magdalena estaba ahí y lloró. Yo no sé si sea una característica de todas las mujeres que sean tan lloronas. Yo tengo una hermana que es así, pero esta María Magdalena lloró. Y ella tuvo cuidado que 3 días antes o el viernes de esa semana de pasión de Jesús, tuvo cuidado de ver en dónde José de Arimatea y Nicodemo llevaron a Jesús, ahí a esa tumba que era nueva, que estaba reservada para Jesús, que pertenecía a un hombre importante. Tuvo cuidado de distinguir el lugar, porque pensó: yo quiero ungir a Jesús. No pudo hacerlo ese día,
pero se preparó junto con estas otras mujeres que he dicho. Por eso bendigo a las mujeres de esta iglesia que fueron a ungir, querían ungir el cuerpo de Jesús. Querían, principalmente he dicho, María Magdalena, ir a llorar a Jesús, por Jesús, y ungir su cuerpo. Y el relato de Juan es extenso y es detallado, porque dice que todavía no terminaba de amanecer, que todavía estaba un poco oscuro. Y yo tengo que decir aquí que ya de por sí el lugar a donde iban era complicado, era peligroso. Sin embargo, el amor de estas mujeres permitió que rebasaran o que superaran ese miedo, y todo peligro les pareció como si nada. Fueron al sepulcro en la madrugada de un domingo como hoy, de hace casi 2000 años. Solo esperaron que pasara el día de reposo. Pero nosotros sabemos que el día de reposo, realmente el verdadero reposo para nosotros es el día que nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Por eso yo bendigo a todos los que buscan los domingos al Señor, y también entre semana, por supuesto, pero principalmente los domingos cobran relevancia porque es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y el culto, en vez de ser los sábados o el sabbat como los judíos lo realizan aún, para nosotros es más importante el domingo, porque Cristo resucitó en un domingo como hoy. Dale toda la honra y la gloria a Dios. Pero fueron, y María Magdalena, que seguramente fue, como se describe en los evangelios, la primera en darse cuenta que la tumba estaba rara. Habían puesto un sello y se dio cuenta que la piedra se había removido. Una piedra pesada había sido removida, y creyó lo peor. Estaba asustada porque lo primero que pensó es que se habían robado al maestro, a su Señor. Nos asombramos de su reacción. ¿Cuántas veces en momentos de angustia y de problemas no nos percatamos que en detalles como estos tan complicados Dios está detrás? Y ella suponía que se habían llevado a Jesús, ya dije. Y lo primero que se le ocurrió cuando entró se asomó a la tumba y vio solo los sudarios, las sábanas acomodadas, entonces rápido fue y avisó a Pedro y a Juan. Y cuando les da el anuncio a Pedro y a Juan, los discípulos ni siquiera indagaron más, sino, dice el evangelista Juan, corrieron a la tumba. Y se encarga de decir Juan, que era más joven, no sé si más delgado o tenía más habilidad, dice que llegó primero Juan, pero no tuvo el valor de entrar cuando vio la puerta abierta, o más bien cuando vio la piedra removida. No entró a la tumba, sino esperó a Pedro, quien se percató. Todos se percataron que estaba vacía, sin entender del todo lo que había ocurrido. Pero me llama la atención que fueron dos los que corrieron, Pedro y Juan. Y aquí tengo que destacar, porque todos los detalles en la palabra de Dios nos traen una enseñanza. Y una enseñanza importante acá es lo que la palabra de Dios misma dice, que son mejores dos que uno. Y fueron Juan y Pedro juntos. Lo importante es que vengan a la casa de Dios. Cuando viene alguien solo, yo me pregunto, ¿dónde estará el esposo de esta hermana? ¿Dónde estará
los hijos de estos hermanos, pero cuando vienen juntos, me sonrío para adentro y le doy gracias a Dios porque son mejor dos que uno. Qué bueno es cuando toda la familia corren a la presencia buscando a Dios, vienen a la casa de Dios. Eso es, hermanos, algo profético y algo bello que debemos buscar. Bueno, dice que corrieron hacia el sepulcro. Llegó Juan, pero no entró, tuvo miedo. Y Pedro entró al sepulcro y solo dice la palabra de Dios, vio los lienzos y el sudario en orden. Se resalto lo que dice Juan, en orden. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Juan creyó al ver los lienzos. Que era uno más contemplativo y el otro más aventado, ¿no? Uno más analítico y el otro se desesperó, se entristeció al no encontrar a Jesús. Pero ¿dónde quedó la Magdalena? Pues seguramente cuando les dijo a los discípulos que ya no estaba Jesús, los discípulos le ganaron. Y no es que muchas veces querramos dejar a las mujeres atrás, sino es que de pronto caminamos más rápido o corremos más rápido en algunas veces los hombres, a menos que haya alguna corredora profesional aquí. Pero corrieron más rápido los hombres. Pero María Magdalena no se quedó, regresó otra vez tras ellos a la tumba. ¿A qué regresó? A llorar. ¿Me quieres poner la otra imagen? La otra imagen, regresó a llorar. La tumba era algo así como esto. Un lugar, una cueva y un lugar en donde habían puesto al maestro. Estaban las sábanas aquí. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó María, entró a llorar a la tumba, entró a la tumba. Y al entrar se le aparecieron dos personajes. La palabra se encarga de decir que eran ángeles, la palabra de Dios. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Regrésame a la imagen, por favor, para describir. Entra y ve a los personajes, imaginémonos. Y entonces al verlos les pregunta, a ver, seguramente ustedes saben a dónde llevaron a Jesús, díganme, porque he venido con mis amigas a ungir. Estaba dirigiéndose a ellos, cuando de repente aparece otro hombre en la puerta. Y al verlos los ángeles, pónganme atención, estaban los ángeles, estaba María Magdalena y aparece otro hombre. Y al verlo los ángeles, quiero especular aquí, quizás lo primero que hicieron al reconocer al personaje que estaba en la puerta fue hacer una reverencia al Señor. Y muy probablemente le dijeron a María, que estaba llorando ahí en el sepulcro, le dijeron que volteara a ver. Y María volteó a ver al personaje que estaba ahí en la puerta, hermanos amados. Imagínense. Y entonces, creyendo que era el jardinero, el que cuidaba el jardín, porque era un jardín el que estaba ahí en esa tumba, dice: si tú eres quien te has llevado a Jesús, dime dónde le has puesto. Y entonces le dice: ¿por qué lloras? No reconoció que era Jesús. Y entonces le dice: dime dónde le has puesto.
Y yo puedo ver el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús cuando le dice, cuando llama a María por su nombre. Y ese personaje le dice, María. Pronuncia su nombre, le dice, María. Y cuando pronuncia su nombre, María se da cuenta que es su maestro. Y le dice, Raboní en hebreo, maestro, mi Señor. Y entonces se vuelca en adorarlo, quiere abrazarlo y quiere besarlo, porque reconoce que es Jesús. Y hasta ese momento se le revela que es Jesús el que había muerto, pero que ahora ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de María Magdalena cuando pensó de pronto que era el cuidador del jardín, pero comprendió que aquellos hombres entonces eran ángeles del Señor que daban reverencia a Jesús. Y luego cuando escucha su nombre, que le dice María, hermanos, Dios nos llama a cada quien por nuestro nombre. Y nos llama con un propósito, y al hablarnos nosotros, al llamarnos nosotros, reconocemos que es Jesús quien nos llama a su redil, que nos llama para como hijos, que nos llama para bendecirnos, para amarnos, para mostrarnos nuestra ruta, nuestro camino que hemos de seguir. Pero lo que quiero destacar aquí es que nos llama porque nos ama. Nos ha escogido entre miles o cientos de miles. Y hemos reconocido la voz de Dios. Él nos conoce. Somos ovejas de su rebaño, y las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Nos llama para que le sigamos. Dios quiere marcarnos la ruta que habremos de seguir. Amados hermanos, nos ha escogido, nos ha puesto en un lugar especial, nos ha puesto en un lugar alto y tiene un propósito para nosotros. Nos dice, yo estoy contigo, no te he olvidado aún en los momentos más difíciles. Y entonces nosotros quizás podamos decir, como dijo María, Raboní, mi Señor, maestro, mi gran maestro, y seguir como discípulos los pasos del maestro. Le da sentido a la vida de esa mujer, porque la envía como apóstol, la envía. La palabra enviado aquí se traduce como apóstol. Entonces le dice, ve y avisa a los demás que he resucitado, que estoy con ustedes, que la muerte no pudo retenerme, que vencí a la muerte. Avisa a los demás. Y el Señor Jesús le da una misión, le da un sentido a la vida. ¿Qué es lo que Dios hace con cada uno de nosotros? Nos da sentido a nuestra vida. Pero a partir de ese momento dice la palabra de Dios que por muchos días se apareció a los demás. Y tristes, derrotados, porque su maestro había sido tomado, lacerado, castigado, lo habían hecho cargar esa pesada cruz y lo habían matado. Dos de los discípulos que le seguían de lejos vivían en Emaús, unos 3 kilómetros cerca de Jerusalén, y tristes iban caminando hacia su casa, hacia Emaús. Y entre ellos platicaban y se decían uno al otro, dice la palabra de Dios, discutían el uno al otro. Oye, ¿por qué no pudimos hacer nada por Jesús? Y además tuvimos temor, y además lo dejamos para que le hicieran todo eso, y nosotros tuvimos miedo y de lejos nada más vimos todo lo que hacían.
Dice la Biblia, discutían entre ellos, así dice Lucas. Y cuando estaban en esa discusión y en ese camino, una tercera persona se les acercó y caminó con ellos. ¿No te ha pasado que cuando estás en los momentos más difíciles de tu vida sientes que vas solo, que nadie te acompaña y no te percatas que alguien va contigo? Estaban destrozados, estaban decepcionados de la vida, estaban discutiendo como cuando discuten ustedes con su marido, ustedes con su esposa, hermanos, o con sus hijos, y que necesita haber alguien que ponga orden ahí, y creen que no hay solución, pero siempre en los momentos más difíciles de la vida va alguien con nosotros. Y ahí en esa tristeza de esos dos discípulos que sentían que habían defraudado a su maestro, a su Señor, iba Jesús, aunque no le conocían. Iba con ellos Jesús y les pregunta: oigan, ¿qué están platicando? ¿De qué hablan? ¿Por qué discuten? Y lo voltean a ver y dice: pues que acaso eres el único que no conoce lo que ha sucedido con Jesús, de Jesús, el que hizo milagros, el que alimentó a multitudes, el que sanó a los enfermos, el que resucitó a los muertos. Ve cómo lo laceraron, ve cómo lo dejaron y luego lo crucificaron. Y nosotros éramos sus discípulos, pero tuvimos temor y huimos. Y entonces el Señor les da una cátedra histórica y les dice lo que los profetas habían dicho acerca de Él y de su resurrección. Y les dice, hermanos, nombrando toda la palabra, lo que iba a suceder con Jesús y platicándoles, recordándoles lo que les había dicho. Pero aún así no entendieron. Ojalá y los que estamos aquí entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy, que el Señor nos ha llamado por nuestro nombre, que el Señor nos ha traído a su casa, que el Señor, aunque pasemos por momentos difíciles, no se ha olvidado de nosotros, va con nosotros en los momentos más difíciles de la vida. Y lo más importante del relato es que ya ustedes conocen la historia, ya a punto de llegar a Emaús, el Señor hizo como que seguía su camino, pero estos se les remordió la conciencia y le dijeron: ¿por qué no vienes con nosotros y te quedas en nuestra casa? Y ahí en la casa, lo que hicimos el miércoles, se acordaron que nuestro Señor Jesús cotidianamente hacía eso. Tomaba el pan, lo bendecía, lo partía y se los daba. En la mesa tomó el pan Jesús, lo bendijo. Empezaron a sentir algo especial ellos ahí en su casa. Cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo, cuando Jesús partió el pan y se los dio y dijeron: es Jesús. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta que Jesús estaba con nosotros? Démonos cuenta que en los momentos más difíciles de la vida Jesús va con nosotros. Ha resucitado para estar con nosotros. Quiero confesarles que me he sentido un poco triste por alguien que ya no voy a decir su nombre, pero a lo mejor va a ver el video y va a sentirse aludida, y me alegra. Que me dijo: ya no voy a ir, pastor, al templo. Y yo lloré. Le dije: Señor, ¿por qué? ¿Hay alguien que pueda determinar tan pronto algo tan rápido que decir que ya no va a venir a la iglesia? Y le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a esta persona y oré por ella. Y en esos días he estado ayunando. Y ya sabe, si está escuchando aquí, que voy a decir esta verdad. El Señor es fiel y lo que hace es veraz. Y luego me mandó un mensaje que dice: querido pastor, amado pastor. Y luego ya me empezó a decir otras cosas. Y yo dije: Dios, lo que tú haces en el corazón de las personas, no lo hace el pastor, sino lo que tú haces es veraz, es realidad.
La transformación y el perdón de pecados no la hace el pastor, la hace el Señor Jesucristo con su sangre preciosa derramada en la cruz. Porque hubo alguien entre los más allegados a Jesús que dijo: yo ya me voy, estoy decepcionado, mataron a mi maestro. Y seguramente se fue a la taberna más cercana y ahí se la pasó. Era alguien a quien le faltaba fe. Pero los demás apóstoles, los demás discípulos allegados del Señor, de los 11, dijeron, escucha bien, dijeron: no lo vamos a dejar, vamos a ir por él. Escucha, iglesia, lo que estoy diciendo. No lo vamos a dejar, vamos a ir por él. ¿Conoces a alguien que aceptó al Señor y fue bautizado y de pronto dice: yo ya no quiero nada con Jesús? Yo no sé cómo me tomen ustedes, pero a mí sí me gusta ir por los que han dejado de venir, los que han fallado, todos hemos fallado alguna vez. Y si Dios tiene misericordia del que se arrepiente, ¿por qué tú y yo vamos a juzgar eso? 7 veces cae el justo, Jehová lo recogerá. Y Dios restaura a quien se arrepiente de todo corazón. Y San Juan 1: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y librarte de toda maldad. La sangre de Jesucristo aún es eficaz para estar perdonando, porque si leemos esto, el día que lo leamos va a estar en un presente continuo. La sangre de Cristo aún es eficaz para perdonar a los que han pecado, si se arrepienten, si se acercan al Señor. Pero muchas veces tenemos que ir por ellos, como estos apóstoles que tuvieron que ir con Tomás y le tuvieron que decir: ¿qué crees? Que se nos apareció Jesús, estuvo con nosotros. Y Tomás los ignoró. Yo no les creo. Yo estoy decepcionado de Jesús, porque creía en Él como alguien poderoso, pero se dejó tomar como preso y se dejó que le hicieran todo lo que le hicieron, se dejó que lo mataran. Y yo ya he decidido no seguir más a Jesús. Pero lo convencieron. Y de ahí de donde está, le dijeron: vente, necesitas reunirte con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos hacer lo mismo? ¿Cuántos más allá? ¿Cuántos vamos a hacer lo mismo? Y fueron con Tomás y lo convencieron y lo llevaron otra vez. Y un domingo como hoy, el Señor Jesús se apareció nuevamente en la reunión. Hermano, Jesús está aquí en esta reunión. Yo lo puedo confirmar por lo que ustedes sintieron ahora, que no lo hice yo, sino lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Y entonces todos se quedaron alegres y asombrados, pero el más asombrado fue Tomás, que lo habían llevado. Y entonces, qué amor de Jesús. Le dice: ven, Tomás. Le dice a Tomás, le dice: ven, Tomás, ahorita te vas al piano. Y Tomás, al verlo, estaba absorto. Le dice: quiero que metas tu mano en mi costado, ahí donde la lanza traspasó su costado, y que toques con tu mano mis heridas. Y en ese momento Tomás se postró a adorar al Rey, reconociendo que Jesucristo había vencido a la muerte. Ponte de pie, por favor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cristo resucitó. Cristo vive. Y tanto a María Magdalena como a sus apóstoles, a sus discípulos, les dio una encomienda: anuncien a la gente que yo sí vine a morir en la cruz, pero que la cruz fue vencida, que la tumba fue vencida, que la muerte fue derrotada. Y anuncien a la gente que prometo regresar
Pero vayan a hacer ese anuncio cuando hayan sido llenos del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces vayan y anuncien y prediquen y proclamen que Cristo sana, que Cristo salva por su sangre preciosa y que Cristo viene por su iglesia. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que murió pero que venció a la muerte.